Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos a guardar en el crisol. El versículo de memoria lo encontramos en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la bella oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te queremos pedir, Señor, en este momento que nos ayudes y que nos instruyas para ser mejores personas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos centraremos en la palabra paciencia. La paciencia es algo importante en el carácter humano. Por eso el Señor nos aconseja que la cultivemos. Por ello debemos aprender a desarrollar la espera. Nosotros queremos planes oportunos, pero los planes de Dios pueden requerir mucho tiempo de espera. ¿Podemos nosotros desarrollar paciencia durante ese tiempo si ponemos todo nuestro empeño en Dios y si confiamos que Él está obrando en nuestro favor? Todas las razones para esperar son de acuerdo al cumplimiento de Dios. Los planes son los de Dios. Si nos anticipamos a Dios podemos perder mucho, pero ganamos mucho si los mantenemos con una actitud de confianza y gozo en Dios. El Señor sabe qué es lo más que nos conviene en cada prueba. Y si Él sabe que es lo mejor es esperar. Así que encomienda a Él todo tu ser. Porque Él es tu creador. Más bien edúcate y prepárate para tener más fe, más amor, más paciencia y mayor confianza en tu Padre Celestial. Dios no quiere que te alejes de Jesús a causa de tu impaciencia y zozobra. No confíes en tus sentimientos, más bien confía en tu fe. Leamos Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Por qué llega la impaciencia? Tal vez por cosas que queremos, o tal vez por cosas que nos prometieron y no tenemos aún. Lo que Pablo desea para sus hermanos cristianos no es simplemente unidad o unanimidad, sino un espíritu de unidad a la semejanza del perfecto modelo de aquel cuyo único propósito fue hacer no su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Ese mismo pensar que hubo en Cristo Jesús debe existir en cada uno de sus seguidores. A quien no le gusta tener lo que tanto anhela, eso nos deja satisfecho. Pero si no tenemos las cosas en el momento adecuado, eso nos produce impaciencia. Y cuando nos desesperamos, perdemos la paz y la confianza en Dios. Aprender a tener paciencia no es fácil, pero ¿cómo debemos aprender a esperar? El salmista dice en Salmos 37:7: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te enfoques en las cosas que estás esperando. Más bien, enfoca tu vida en el dueño de las cosas que espera. Otra de las cosas a tener en cuenta es no concentrarte en el tiempo que tienes que esperar. Ten una actitud correcta en la espera. Tercero, confía en Dios y pon tu vida en sus manos. Entrégale tu voluntad a Dios, y si Él lleva el timón de tu vida, Él hará lo mejor por nosotros. Aunque nos resulte difícil creerlo, mientras esperamos, estemos en oración con Dios. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesús vino a morir por nosotros justo en el momento oportuno. Para nosotros parece ser que Jesús demoró mucho tiempo para venir a la tierra, a resolver el problema del pecado. Algunos de nosotros nos preguntamos por qué Jesús está tardando tanto para venir por segunda vez. O te preguntarás, ¿por qué le oro a Dios que me ayude en algo y no lo hace?
¿O por qué demora tanto en responder mi oración? Hay una profecía de tiempo que encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Es la profecía de las 70 semanas. Si la estudiamos con atención nos damos cuenta que tarda 490 años. Pero lo importante de todo esto es que Dios va cumpliendo cada paso a su tiempo. Dios tiene todo fijamente calculado. Somos nosotros los que nos desesperamos. Debes entender que debemos pasar por muchos tiempos de espera. Cuando esperamos, Dios nos orienta de la manera adecuada. Dios nos ayuda a alejarnos de las cosas para volvernos a Dios. Cuando esperas, Dios te da una imagen clara de tus motivos. Cuando esperas, Dios está desarrollando en ti perseverancia. Dios está trabajando en tu vida para que tengas resistencia espiritual. Cuando esperas, Dios quiere cambiar tus debilidades en fortalezas, como es la fe y la confianza. Y en algunas ocasiones nunca sabrás por qué debes esperar. Dios quiere que aprendas a vivir por fe. Veamos un ejemplo de espera en 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel unge a David como rey siendo un joven, pero David tuvo que iniciar un largo viaje hasta llegar al trono en Jerusalén. Le tocó esperar, que tuvo que llevarle un servicio de alabar al rey Saúl, que se encontraba atribulado. Luego le toca enfrentar a Goliat. Luego le toca huir para salvar su vida. La familia de David, el mismo rey Saúl y su hijo Jonatán, sabían que David sería el próximo rey. David espera, no toma el poder por la fuerza. No hace nada para que su posición en el trono sea antes de tiempo. David espera el tiempo de Dios. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl y nunca lo hizo. El proceder de David con Saúl fue respetuoso y lleno de una súplica amante. Podría haber dicho: ¿por qué has violado tu pacto conmigo ante Dios? ¿Cuánto tiempo continuarás pecando contra mí y contra Jehová? Pero esas palabras solo habrían despertado la ira de Saúl. Se necesita tacto para reprochar, de modo que la censura provoca un cambio de conducta en el que está en el error. El esfuerzo de David alcanzó todo lo que se podía esperar en un hombre tan endurecido como Saúl. David no tomó nada hasta que Dios así lo quiso. Es mejor esperar los dones de Dios de su mano y a su tiempo. Para ello hay que desarrollar paciencia. Recuerda que hay plantas con poca raíz que las arrasa el viento, pero el roble, que tarda más en crecer, muchos años desarrolla raíces fuertes, y cuando llega la tempestad se mantiene firme. Eso quiere Dios contigo: desarrollar un carácter fuerte para cuando venga la prueba puedas resistir. Veamos ahora un ejemplo de apresurarse. Cuando leemos Primera de Reyes capítulo 18, vemos que Dios se había manifestado. Cayó fuego del cielo. Ya la gente sabía quién era el Dios verdadero y cuáles eran los falsos profetas. Los falsos profetas fueron ejecutados. Podíamos sacar la conclusión que la fe de Elías se fortaleció, pero le llegó una noticia que ahora quiere morir. Leamos Primera de Reyes capítulo 19 versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué es lo que escucha Elías? Una amenaza de muerte.
El miedo de Elías hizo que huyera y se encontrara en el lugar equivocado. Elías temió por su vida. Elías se apresura y ahora se encuentra en un lugar equivocado. A Elías el miedo lo lleva a huir al desierto. Deseó no haber nacido. Pero hay otros ejemplos en la Biblia que nos hacen apartarnos de la voluntad de Dios, como el de Génesis capítulo 16, donde Sara le dice a Abraham que se acerque a su criada Agar. Ellos no esperaron en Dios y al apresurarse cayeron en pecado. En Números capítulo 20, Moisés con ira le dice al pueblo que él fue quien hizo brotar agua de la peña. A veces la ambición, la ira, la pasión, la falta de fe o quizás un celo que nunca ve la realidad del asunto nos hagan correr hacia donde no deberíamos ir. Todos estamos expuestos a estos peligros. La clave es cultivar nuestra fe en las manos de Dios, porque a final de cuentas, el único que nos ama y quiere lo mejor para nosotros se llama Dios. Debemos pedir a Dios que nos ayude, que nuestra fe pueda crecer cada día más. Leamos Salmos capítulo 37, versículo 4. Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta es una promesa maravillosa. Si quieres que tus deseos sean una realidad, tu corazón debe deleitarse en Jehová. ¿Cómo deleitarnos en Jehová? Número 1, no te impacientes, no te acalores. No debemos preocuparnos por el aparente triunfo de los impíos. Como cristianos, deberíamos ganar la victoria sobre la impaciencia, porque al impacientarnos perdemos la perspectiva de las cosas y la claridad de visión. Más aún, cuando nos enojamos con el pecador, no podemos ayudarlo y además nos ponemos de parte del error. Ni tengas envidia. Número 2, encomienda a Jehová. Si la carga nos resulta demasiado pesada, no tenemos más que echarla sobre Él. Número 3, guarda silencio. Si guardamos silencio, podríamos oír en la quietud la voz de Dios que nos habla para quietarnos. Espera en Él. Número 4, deja la ira. El salmista sigue dando consejos acerca de cómo debemos considerar a los impíos. No hemos de albergar sentimientos de ira contra ellos, ni contra Dios porque les concede un poco más de tiempo. Su castigo final está en las manos de Dios. No te excites. Al hacer lo malo, no te acalores, solo para hacer el mal. La ira y la impaciencia llevan a cometer pecado. El mal que se fomenta en el corazón es pecado y conduce al acto pecaminoso manifiesto. Así que, hermanos, confíen en Dios que Él hará. Dios está obrando en tu favor ahora mismo. Dios se encargará de tus problemas. Él los arreglará. Si quieres deleitarte en Jehová, debes vivir confiando plenamente en Él. Dios te dará las cosas en el momento que más te beneficie. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.